Hemos visto las tres grandes amenazas al éxito de un emprendedor, las tres nos las ha comentado Vicens, pero Vicens, vamos a hacer un repaso. Las tres amenazas las vemos aquí en la siguiente diapositiva. 1, el problema de ser diferente. 2, faltan habilidades. Y 3, ¿qué me vas a contar tú? Respecto a la primera, el problema de ser diferente, pues ¿cuál es la consecuencia para un emprendedor? Para un emprendedor, el hecho de no ser consciente de que es distinto del entorno le dificulta el que ponga medidas a este hecho. Sin ninguna duda, el emprendedor tiene una mentalidad que es minoritaria comparada con la forma de pensar que tienen las personas con las que él se rodea. Las consecuencias que tiene para él ser distinto es que es incomprendido. Y es que él tiene una doble lucha, la lucha por sacar adelante su sueño y la lucha constante con la gente de su entorno que no comprende por qué él tiene esa pasión y por qué él persigue este sueño. ¿Y esto cómo lo podemos solucionar? ¿Qué conclusión podemos sacar? Hay dos grandes cosas. La primera, sé consciente de que ser diferente te pone en el grupo de aquellos que sois diferentes, y ahí yo, como emprendedor, te recomendaría que si eres emprendedor o deseas ser emprendedor, te reúnas, te rodees, te codees con personas que son como tú, que son emprendedores, y así podéis empezar a aunar y hacer sinergias. Esta es la primera. Y la segunda, que no te desanimes por el hecho de que tu entorno no te comprende. No necesitas que los demás te comprendan. Tú tienes tus ideas claras y es muy importante que vayas a por tus sueños. Sin embargo, uno no puede caminar solo. Uno no puede caminar solo o sí puede caminar solo. Depende de cuál sea el proyecto y cuál sea su finalidad y su objetivo. Uno puede caminar solo mentalmente, aunque esté rodeado de un montón de personas. Perfecto. Pues vamos con el segundo. Vicens, faltan habilidades. ¿Esto cómo afecta al emprendedor? La consecuencia que tiene para el emprendedor esta falta de habilidades se transforma generalmente en la frustración de no conseguir los resultados que persigue de una forma óptima, de encontrarse muchas dificultades, muchos obstáculos, muchos retos, muchas barreras en su camino, y de no conocer que existe un conjunto de conocimiento que uno puede aprender. Justamente la clave aquí está, que si la consecuencia es que te cuesta conseguir tus resultados y lo que está originando esta dificultad es justamente una falta de habilidades, todas las personas podemos aprender, o casi todas las personas podemos aprender. Como emprendedor está también en dos partes la conclusión de este punto. La primera es que seas consciente y que te des cuenta de que hay algunas habilidades que quizás no tengas y que quizás te puedan hacer falta. Y la segunda es que traces un plan de acción para que incorpores esas habilidades a tu arsenal y te formes en gestión del tiempo y te formes en habilidades directivas y te formes en trabajo con un equipo de personas y seas un buen comunicador y sepas gestionarte bien a ti mismo. Todo esto es algo que un emprendedor puede y creo debería incorporar a su día a día. Y es lo que nos comentabas a lo largo del curso, que no son innatas esas habilidades que se pueden y deben ir adquiriendo a lo largo del desarrollo, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos con el tercer punto. ¿Qué me vas a contar tú? ¿Esto afecta en qué manera o de qué manera a un emprendedor? Sin ninguna duda, el emprendedor tiene como consecuencia directa de no acreditar a otras personas a que le digan y le aporten mejoras, el cometer muchísimos errores. Y estos errores son errores que tienen consecuencias económicas directas y que tienen consecuencias emocionales directas. Luego es importante que primero el emprendedor analice que, si bien es cierto que él puede creer que tiene la razón y quizás la pueda tener en muchas ocasiones, también es verdad que hay personas a su alrededor que pueden señalarle áreas de mejora que a él le han pasado desapercibidas. Y lo segundo, una vez he identificado este tipo de posibles áreas de mejora, que yo haga para mejorar todo esto. Por ejemplo, que yo me flexibilice, que yo esté más dispuesto a escuchar a los demás y que, si quiero, porque me resulta complicado, mantenga un doble nivel. Aquí estoy yo con mis verdades y allí están los demás, pero como mínimo bajo a hablar con los demás por si acaso tienen algo que decir que yo pueda utilizar. Pues Vicens también quería concluir este curso de una manera especial, y es con una frase. Sí. Una frase que es la siguiente. Hay un proverbio chino que yo creo que ilustra y que las personas que nos dedicamos a esto podemos incorporar y quizás deberíamos a nuestro día a día, que es: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años, pero el segundo mejor momento es ahora.
Entonces, si tú analizas tu trayectoria profesional y te das cuenta que muchísimas de las cosas que hemos estado compartiendo te hubiese ido muy bien que tú las hubieses adquirido en tus inicios, el segundo mejor momento para incluirlas sigue siendo ahora. Así que no busques excusas, no busques culpables. Aprende a incorporar aquellos elementos que pueden ayudarte a conseguir tus sueños. Pues, Vicenç, a modo de resumen global, ¿qué le recomendarías a los emprendedores que nos están viendo? Yo le recomendaría, Con toda esa experiencia que te avala como coach, sobre todo, se rodeen de personas que tengan una mentalidad afín, porque esto les permite generar sinergias muy importantes. Lo segundo, que se formen, que adquieran conocimiento, que estamos en la era de la información y está disponible para estas personas. Y tercero, que no tengan ningún tipo de reparo en escuchar a otras personas, porque todo el mundo tiene cosas que pueden tener valor para nosotros. Pues Vicenç Castellano, que es coach, además de director ejecutivo de la escuela de inversión.com, es también experto en conflictos financieros, como ha demostrado en 6 temporadas ya que lleva en ajuste de cuentas, en 4, y por supuesto que nos ha demostrado aquí ahora mismo que es todo un entendido en la materia. Muchísimas gracias, Vicenç, por habernos acompañado. Gracias. Y a ustedes, hasta pronto. Vamos con la tercera de las grandes amenazas. ¿Qué me vas a contar tú? Vicenç, es el momento de que nos cuentes qué significa este punto, por qué lo has llamado así. Efectivamente, esta es la última de las grandes amenazas que todo emprendedor tiene que ser capaz de gestionar. El emprendedor muchas veces recibe consejos de terceras partes y él se los mira con esta cara. ¿Qué me vas a contar tú? Diciendo con esto o expresando de esta forma el que hay una diferencia entre lo que él cree de sí mismo y la no autorización que él hace a la gente de su entorno para que le dé consejos. Quizás por esas habilidades que ha ido desarrollando, por ese éxito que ha ido teniendo en su Y muy probablemente también porque él, fruto de su trayectoria profesional, cuando el proyecto de emprenduría ha empezado a dar sus primeros frutos, él tiene la evidencia de que sabe hacer las cosas bien y se siente distinto al resto de personas, distinto en el sentido de que ha sido capaz de ir a cantar su propia canción y de bailar su propia música. Entonces es muy, para él, chocante que una persona que quizás desde su punto de vista sigue perteneciendo al rebaño se levante y se dirija a él intentando que él tome en serio estos consejos. Por esto queremos cerrar con este punto tan importante. ¿Qué me vas a contar tú? Engloba este conjunto de elementos que son fundamentales de tener en cuenta y que tienen que ver con este no autorizar a otras personas. Nos has preparado unos ejemplos que vemos en las siguientes diapositivas y el primero es: nadie lo hace mejor que yo. Sí, muchísimos emprendedores efectivamente son personas muy perfeccionistas. Es más, uno de los motivos que está detrás de ser los jefes de sus propios proyectos, de haber cogido el machete y haberse abalanzado contra la maleza, es el poder hacer las cosas a su manera. El emprendedor hace las cosas a su manera y ejerce un control sobre el resultado final, un control muy directo. Probablemente cuando esta persona ha hecho las cosas bien varias veces, sabe que es capaz de producir este tipo de resultado, pero en la raíz del mal está el que el perfeccionismo muchas veces nos impide obtener el tipo de resultados que queremos. Muy sencillo, dicen que la perfección es enemigo de las cosas buenas. Y estoy plenamente convencido de que muchos emprendedores son tan perfeccionistas que su perfección bloquea sus propios proyectos. Por esto es muy importante que el emprendedor se rodee de personas de las que se nutra, porque aunque él sabe hacer las cosas bien y tiene la experiencia que está en la base de esta creencia, también es cierto que no es la única persona que sabe hacer las cosas. Es muy difícil para el emprendedor abrir la mente y dejarse influenciar por otras personas a las que él no acredita. Sobre todo cuando la experiencia le ha dicho que ha tenido éxito. Exacto. Entonces, pero como decía Toffler, ¿no? Cuando el entorno cambia, aquellas personas que están dispuestas a aprender heredarán la tierra, mientras que aquellas personas que creen que ya saben se despertarán un día estando perfectamente preparadas para hacer frente a un mundo que jamás volverá a existir. Y estamos
nosotros viviendo en un momento de grandes cambios, de cambios constantes. Si el entorno cambia, nosotros no podemos ser como esos dinosaurios que se extinguieron por su incapacidad de adaptarse al entorno. Nosotros tenemos que ser suficientemente flexibles como para adaptarnos a los cambios con los que tenemos que enfrentarnos. El emprendedor, fruto de su trayectoria, frecuentemente tiene un conjunto de creencias nucleares sobre cómo tienen que hacerse las cosas. Bien, sin ninguna duda esto está detrás de los éxitos que él ha conseguido hasta ese momento. Pero también es cierto que cuando las circunstancias cambian, haber tenido éxito puede ir en su contra, justamente porque a él le resulta muy difícil dejar de hacer lo que le funcionó. Aquí empiezan justamente con este elemento muchos de los fracasos de los emprendedores, que durante una temporada son capaces de tener un producto o un servicio en el mercado competitivo y que después no saben gestionar el cambio. Vamos, delegar importantísimo entonces en la labor de un emprendedor. Es fundamental. Lo hemos expresado con la imagen de la colmena, justamente porque hay un dicho japonés que dice: nadie en la colmena es más listo que toda la colmena junta. Ningún emprendedor es más listo que el conjunto de personas con las que puede rodearse, porque él forma parte de ese conjunto. Por esto, aquí va el grito de ábrete y escucha otras personas. Si bien es cierto que lo que tú has hecho puede ser muy bueno, también es cierto que hay otras personas que pueden tener cosas que decir tanto o más buenas que las tuyas. Bueno, pues este era el primero de los puntos que nos querías enseñar, y el siguiente es: sé lo que funciona. Efectivamente, el emprendedor sabe perfectamente lo que funciona. ¿Por qué? Porque lo ha estado aplicando y ha estado consiguiendo un conjunto de resultados que ahí están constatando que él tiene ese conocimiento. Lo que el emprendedor no puede saber, y no lo puede saber nadie, es qué es lo que funcionará en el futuro. Nosotros estamos experimentando una era en la que el conocimiento se está doblando cada pocos años. Entonces, por más que lo que yo estaba aplicando hasta aquí haya resultado exitoso, es difícil que lo que yo necesite aplicar para hacer frente a los cambios del futuro siga siendo exactamente lo mismo que me ha llevado a mí a tener éxito ahora. Por esto les estamos diciendo a los emprendedores: ser flexibles, que es importante incorporar en el arsenal de herramientas y de recursos nuevos puntos de vista. Vamos, que este error, el de pensar que sé lo que funciona con rigidez, pues se puede solventar con esa también pues confianza en otros, ¿no? Exacto. En tu equipo, por sí, ejemplo. en el equipo. Hay que ser flexible para tener claro cuándo tienes razón y cuándo hay otros puntos de vista que pueden enriquecer el tuyo. Perfecto. Pues el siguiente punto: puntos ciegos y una espalda. Efectivamente, una espalda, porque tú puedes verte tu espalda. Hombre, así directamente, Vicens, no. Es complicado. No obstante, para mí o para cualquier otra persona es muy sencillo ver la espalda de otra persona, de otro interlocutor. Al emprendedor le pasa exactamente lo mismo. Le resulta muy difícil ver sus puntos ciegos, y todos tenemos puntos ciegos, puntos en los que nos resulta muy complicado prestar atención. Como muy bien sabes, una cadena es solamente tan fuerte como el más débil de los eslabones que la forman. Y así, por más que tenga mi cadena 10 eslabones de titanio, si tengo uno que es de plomo, la fortaleza total de la cadena viene determinada por el de plomo, que es el que va a hacer que se rompa la cadena cuando la someto a presión. Esto le pasa al emprendedor. Tiene que darse cuenta de que sus puntos ciegos le pueden estar minando. Cuando yo no soy capaz de ver qué errores cometo, me estoy condenando a repetir esos errores una y otra vez y otra vez. Y hay muchísimos errores que comete un emprendedor sobre los cuales no tiene ningún tipo de conocimiento. Por ejemplo, el emprendedor puede fichar talento y puede dejar que ese talento se escape porque es incapaz de desarrollarlo dentro de su empresa. Hoy en día tenemos que fichar talento. Las empresas no están hechas solamente de la estructura de cimiento, sino de toda la componente humana, que es la que en realidad está dando vida a este concepto corporativo. El emprendedor tiene que darse cuenta de que si él está incorporando talento a su organización, pero este talento que él incorpora se escapa, se va, es por algo. Y entonces uno puede hacer dos cosas: echar pelotas fuera y dejar de asumir la propia responsabilidad, o darse cuenta de que cada vez que alguien está señalando a otra persona como culpable de algo, hay un dedo que señala a otra persona, pero hay 3 dedos que señalan a uno mismo. El emprendedor está generalmente en la raíz
de muchos de los problemas que tiene con su proyecto empresarial. Y es fundamental que sea, primero, consciente de que tiene puntos ciegos, puntos que no ve, y segundo, que trabaje para intentar potenciar estos puntos ciegos. De hecho, muchísimas de las áreas que las personas podrían etiquetar como áreas problemáticas en un emprendedor no son más que ventanas de oportunidad para crecer. Entonces, si yo en vez de ver que tengo un problema, lo que veo es que tengo una oportunidad de gestionar mejor mis resultados, ahí voy a dar un paso hacia adelante. Perfecto, pues vamos con el siguiente de los puntos, la siguiente diapositiva: mide 2 veces, corta una vez. Exacto, este es el lema de los carpinteros. Hay algunas de las cosas que tiene que hacer un emprendedor cuyas consecuencias son terriblemente negativas o puede tener efectos derivados que hay que evitar de todas formas. Entonces, lo que es fundamental es que el emprendedor sea consciente de cuáles son las consecuencias asociadas a sus actos, de manera que cuando esté a punto de tomar una decisión que puede derivar en una consecuencia negativa, se lo piense 2 veces. En algunos casos alguien podría decir, oye, pero tal como están las exigencias del entorno, en donde todos estamos corriendo y todos tenemos una competencia sumamente agresiva. Y también cuando, pues, en ocasiones hay que afrontar decisiones que no te dan ese tiempo, ¿no? Exacto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Tenemos que parar 2 veces? Yo diría, tenemos que ser capaces de separar nuestros retos, nuestras demandas en 2 grandes grupos. Por un lado, aquellos que tengo que tomar, sobre los que tengo que tomar decisiones, que las tomo de forma inmediata, y que pueden tener consecuencias que más o menos, aunque sean negativas, las puedo gestionar, y aquellos otros retos en los que es altamente recomendable que yo me lo piense 2 veces, que lo medite. Es fundamental que los emprendedores aprendan a reflexionar sobre algunas de las decisiones que toman. Así que, por lo que estoy viendo, esto se trata de ser fuerte para unas cosas, pero a la vez flexible. Es decir, ser exacto. consciente de tus habilidades, pero también ser humilde y aceptar las propuestas, ¿no? Exacto, exacto. Le hacían una rueda de prensa a Bruce Lee hace muchísimos años en Long Beach, ¿no? Y le preguntaban, oiga, usted que es experto en Kung Fu y una reconocida figura marcial, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es su técnica preferida? Y él le respondía a los periodistas, tu técnica es mi técnica. Él decía, yo no tengo ninguna técnica preferida, lo que hago es que me adapto a lo que me da la persona con la que estoy luchando. Esta es la mentalidad que tiene que tener un emprendedor, ser suficientemente flexible como para conocer cuáles son sus puntos fuertes, incorporarlos en su discurso y en su gestión diaria, pero conocer también cuáles son aquellas áreas en las cuales la rigidez va a ir en su contra, en las cuales defender de una forma demasiado asertiva sus convicciones puede girarse en una dirección que él no quiere, y en esos casos ser flexible y bailar. Como decía Bruce Lee, si queremos, be water, my friend, ¿no? Perfecto, pues con esta frase terminamos este capítulo y la tercera de las amenazas al éxito de un emprendedor. Hemos visto el problema de ser diferente, la primera de las 3 grandes amenazas al éxito de un emprendedor que nos comentaba Vicens, y ahora vamos con la segunda, falta de habilidad. ¿A qué te refieres con esto, Vicens? El conjunto de carencias que puede tener un emprendedor y que tiene que ver con su falta de preparación. Probablemente en su trayectoria en la vida no ha tenido una asignatura que sea emprenduría, en la que le hayan preparado para hacer frente al conjunto de retos que va a tener cuando se adentre en la selva inhóspita y en el machete en pos de sus sueños, persiguiendo sus proyectos. Entonces, las habilidades que una persona tiene cuando se hace emprendedor le han permitido hacer frente a lo que ha necesitado a lo largo de su vida hasta ese momento. Pero ser emprendedor reclama un conjunto nuevo de habilidades. Entonces el reto es dónde adquiere esta persona estas habilidades. Pero para poder llegar aquí, Juan Pablo, la persona primero tiene que aceptar que faltan estas habilidades. Por ejemplo, el único rol que hace falta es el de emprendedor. Esto es una frase que pues, puede ser bastante común, pero ¿es cierta o no? Yo creo que no. Yo creo que es muy evidente que a un emprendedor no le basta con tener el rol de emprendedor. El rol de emprendedor es importante y seguramente le puede apoyar. Incluso yo diría que puede ser imprescindible para tener éxito. Es decir, el rol de emprendedor sería el que él asuma que se va a separar del rebaño en pos de nuevos pastos, de pastos suyos. Vicens, ¿crees que para ser emprendedor hay que tener una serie de habilidades innatas? Personalmente creo que no.
Personalmente creo que la mayoría de las personas desarrollamos nuestras habilidades sociales a lo largo de nuestra trayectoria por la vida. Lo que sí tiene que hacer es crearse un espacio para incorporar esas habilidades a su día a día. Es que en su trayectoria académica, si lo vemos, es muy poco probable que alguien le haya enseñado el mapa de ruta del emprendedor. Lo que sabe el emprendedor es que tiene un sueño, y lo que quiere este emprendedor es conseguir y atenazar ese sueño. Pero esto es muy difícil si no está dotado de una caja de herramientas que simbolizan las habilidades suficientemente versátil. Recuerda, Juan Pablo, que aquella persona que solamente tiene un martillo como herramienta tiene tendencia a ver todos los problemas en forma de clavo. Es importante que entendamos que el rol de emprendedor es uno y es necesario, pero hay más. Por ejemplo, el rol directivo. Que lo vemos aquí. El rol directivo es, bueno, como emprendedor, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a ti mismo. Dirigirte significa que tú vas a trazar una dirección y vas a moverte en pos de esa dirección, consiguiendo este objetivo. Nos lo has representado con una batuta, ¿eh? Exacto, es la representación del director de orquesta, que tiene que conjugar de forma armoniosa un conjunto de personas que forman parte de su equipo para que al final el resultado sea adecuado, el resultado sea agradable, sea bonito, sea precioso. Bien, pues por mucha vocación que pueda tener la persona de dirigir a un equipo, su capacidad de tener éxito en esa misión no es fruto del azar. Hay un conjunto de claves que correlacionan con el éxito como directivo y muy probablemente el emprendedor no ha tenido acceso a estas claves. Si, Juan Carlos, miramos un poco cuál ha sido la trayectoria de este emprendedor desde que está en el mundo académico hasta que se lanza a intentar conseguir su sueño, veremos que muy probablemente nadie ha venido y le ha dicho, ahora eres directivo, sino que él ha decidido en un momento dado que tiene que dirigir, o su entorno le ha generado una necesidad de dirigir, de coordinar. Y entonces hace una reflexión, Juan Pablo, que es, bueno, si tú tienes que dirigir a un equipo y nunca te han enseñado, muy probablemente, ¿qué es lo que harías? Pues quizás utilizar tu experiencia. Y si tú cuando has sido pequeño y has ido al colegio y has hecho las cosas mal, lo que has tenido ha sido un profesor que te ha reñido, y cuando has ido al mundo profesional y has hecho las cosas mal, has tenido a alguien que también te ha reñido, y si has hecho el servicio militar, cuando has hecho las cosas mal, alguien te ha reñido. Ahora que tú eres directivo, ahora que tú tienes la responsabilidad sobre un equipo, si alguien de ese equipo hace las cosas mal, la herramienta que tú tienes es la de reñirle. Y a lo mejor esta herramienta puede ser necesaria, pero yo dudo que lo sea en todos los casos. Hace falta que el emprendedor disponga de una gran versatilidad de herramientas, capacidad de motivar, capacidad de gestionar una visión, capacidad de mover a la gente de forma autónoma, de darles empowerment, de ayudarlas a que estas personas que forman parte de su equipo crean en ellas mismas, de la misma forma que crean también en el proyecto que el emprendedor, con el rol de directivo, les está poniendo delante. Y esto es necesario aprenderlo. El directivo tiene que saber desarrollar y potenciar el rendimiento adecuado de las personas de su equipo y a la vez corregir el rendimiento inadecuado de las personas de su equipo. Ambas habilidades son fundamentales y muchas veces no la tiene el emprendedor. Pues este es uno de los roles que se echan en falta, y aquí nos marcas otro, que es el siguiente, y es el rol de comercial. Efectivamente. En los procesos de coaching que he desarrollado, yo diría que esto ha sido el elemento bloqueador más relevante, y diría que factor común en casi el origen de todos los procesos con emprendedores. La incapacidad de hacerse una clientela. Un emprendedor es una persona que tiene un sueño y que va a perseguirlo, pero muchas veces en su mochila le falta el recurso de atraer de forma regular a que consuman sus servicios o sus productos esas personas que van a ser sus clientes. Y muchas veces lo que está detrás es que el emprendedor que se lanza a su proyecto, lo que ha visto es, bueno, yo creo que puedo hacer algo que es muy bueno. Quizás es una persona perfeccionista, quizás es una persona que sabe hacer las cosas bien, y quizás cree que tiene un buen producto, un buen servicio, y quizás vive, y esto me ha enseñado la experiencia, quizás vive de la ilusión que le basta con tener un buen producto para que el producto le atraiga clientes. Y esto no es así. Tenemos que partir de ofrecer algo que el mercado necesita y algo que es interesante y que cubre un conjunto de necesidades, pero tenemos que ser capaces de comunicar
que nuestro producto es justamente el medio que puede ayudar a las personas a satisfacer esas necesidades. Es muy importante el rol comercial, sobre todo para todos los emprendedores que vienen con un trasfondo técnico, los emprendedores que son ingenieros, los emprendedores que tienen una formación muy académica y que a lo mejor tienen experiencia profesional en otras empresas en las que han visto cómo sus jefes o cómo los propietarios de la empresa son capaces de ganar mucho más dinero que ellos, haciendo las cosas peor de como ellos las harían. Este concepto está detrás de muchas de las aventuras de emprendeduría de muchos de los emprendedores más exitosos. Veo que yo puedo hacer algo mejor que lo que están ofreciendo en la empresa para la que yo he trabajado. Pero lo que no veo es que tengo que complementar mi rol técnico con otro rol. Uno es el directivo, lo hemos visto, pero hay más, el comercial. O yo soy capaz, como emprendedor, de generar una demanda de mi producto o servicio. Dar a conocer. Darla a conocer, venderla, atraerla, fidelizarla, potenciarla, entenderla, conocerla. O yo no voy a vender nada, venderé muy poco. Personalmente, la experiencia en procesos de coaching me enseña que en la raíz de la mayoría de los fracasos de los emprendedores está la incapacidad de generar y mantener una clientela fiel. Pues este es el segundo de los roles que deben incorporarse al de emprendedor, y otro al que le das mucha importancia es el siguiente, que es el rol técnico. Efectivamente, el rol técnico hace referencia a la parte complementaria del rol comercial. Otros de los proyectos de emprendeduría lo generan aquellas personas que sí son muy duchas en habilidades sociales. Son buenos comunicadores, son personas que entienden de la emoción de las demás personas y en consecuencia saben persuadirlas, porque saben ponerse en su otro punto de vista. Estas personas, digamos las vendedores natos, gente con don de gentes, estas personas lo tienen muy bien para generar una clientela. Pero tienen que entender que complementaria a esta habilidad importante de generar una clientela, tiene que haber un conocimiento técnico específico en sistematización de procesos, logística, todos estos elementos que forman parte, como un engranaje bien sincronizado de un reloj suizo, de la necesidad operativa y logística, de llevar esa idea que él tiene en la mente a cubrir una necesidad. El emprendedor que tiene conocimientos comerciales y habilidades directivas tiene que entender también que hay un conjunto de puntos clave en el apartado técnico que le facilitaría mucho el que él consiguiese, pues por ejemplo, claro, sus objetivos de una forma óptima, optimizando recursos, optimizando tiempo y haciendo el proceso algo más económico, algo mucho mejor. Más beneficioso, que es al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? Exacto. Pues otro rol, el siguiente que nos marcas aquí, nos marcas el último. Estos son los cuatro más importantes. Habrá otros que en mayor o menor medida deban incorporarse también, pero estos sin duda son esenciales, ¿no? Sí, sin ninguna duda, el rol financiero es también uno de los 4 grandes roles que complementan el sueño del emprendedor. El rol financiero. Habrá más, el emprendedor tiene que estar constantemente incorporando nuevas habilidades, pero tiene que tener desarrollado también el rol financiero. Tiene que entender que las empresas necesitan financiación y que muchas veces esta financiación tiene que venir de parte de sus propios clientes o de parte de sus propios proveedores, o incorporando dentro de su cartera de proveedores una relación especial con el banco o con los demás agentes financieros. Y tiene que entender que para poder conseguir buenas condiciones con proveedores y negociar plazos y conseguir financiación, es importante que él adquiera un conjunto de habilidades, por ejemplo, habilidades de negociación. Esto para empezar. A partir de ahí, el rol del emprendedor como financiero tiene que ver también con cómo optimizar este flujo del dinero, cómo conseguir este cash flow, qué productos son más rentables y de qué manera esto juega un papel a la hora de ponerlos en un sitio de quitarlos. Muy importante entender que el emprendedor, para que pueda tener éxito, tiene que complementar como mínimo este conjunto de roles aparte del principal. Bueno, pues seguimos viendo este segundo bloque de grandes amenazas. En esta ocasión estamos viendo, como veíamos, falta de habilidades, y en la siguiente diapositiva nos pones una frase: quien no se gestiona bien a sí mismo es incapaz de gestionar nada. Porque tenemos que empezar siendo capaces de gestionar nuestros propios proyectos. Yo no puedo generar orden fuera si no tengo orden dentro. Hay un conjunto de habilidades
que vienen de la mano de la gestión de la eficacia personal, que todo emprendedor necesita incorporar a su día a día. El emprendedor que quiere tener éxito es muy importante que aprenda a gestionarse bien primero a sí mismo. Y es muy importante que se dé cuenta que la buena gestión personal es una habilidad que se puede aprender, que tiene un conjunto de principios, que estos principios son conocidos. Si esta persona ha sido un estudiante exitoso y ha sabido estructurar un conjunto de hábitos ordenados, efectivos, para utilizar eficientemente sus recursos, lo tendrá más fácil. Esta gente no me preocupa. Sí me preocupa, en cambio, ese otro conjunto de emprendedores que tienen un sueño, que lo persiguen, que van a por él, pero que no se han dado cuenta de que para poder conseguirlo de una forma efectiva, tienen que estructurar los pasos de una manera determinada, que hay un orden dentro del caos. Quizás por eso que nos has puesto esta foto, ¿no? Esto es Sí. lo que no debe ocurrir, obviamente. Esto es una especie de orden caótico, ¿no? Porque vemos que está ordenado, pero... Efectivamente, hay personas que intentan justificar su falta de disciplina diciendo que para ellos, que son creativos, esto ya es suficientemente bueno. Pero los datos nos demuestran que las personas que tienen un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar consiguen unos resultados muchísimo más rápidos, mucho más eficientes. Para gestionar bien el recurso del tiempo, que al final es un recurso muy escaso y finito, y hacer frente a la infinitud de elementos que están reclamando justamente que este emprendedor dedique a ellos su tiempo, el emprendedor tiene que saber distinguir claramente del 100% de mis demandas, cuál es ese 20% que me va a traer un 80% de mis resultados. Es fundamental que el emprendedor haga este acto de reflexión para identificar dónde tiene que centrar sus esfuerzos. No tiene ningún tipo de sentido intentar hacer todas las cosas que llaman a tu puerta. Tienes que saber distinguir de entrada de la totalidad cuáles son los que son más importantes. Y luego otra cosa muy importante que tienen que aprender los emprendedores es a decir que no. Los emprendedores tienen que ser capaces de decir, esto no lo voy a hacer, lo siento, no puedo estar en tu batalla, lo siento, me gustaría apoyarte, pero no puedo. Y a las personas nos cuesta mucho el decir que no, el renunciar, el ser asertivas defendiendo nuestros intereses. Por esto yo abogo para que los emprendedores se formen en gestión de su propia eficacia, que lean libros, que hagan seminarios, que aprendan a optimizar el recurso del tiempo. Pues terminamos con esta diapositiva y según tu experiencia, ¿qué otras habilidades echas en falta? Hombre, la más importante es, hay una diferencia fundamental entre trabajar para otra persona y trabajar para ti mismo. Cuando tú trabajas para otra persona, muy probablemente puedes hacer frente a los retos del día a día de uno en uno. Tengo una reunión, este es un reto, lo preparo. Y cuando termino la reunión voy a contestar unos correos electrónicos y después preparo también el presupuesto de cara a la siguiente sesión. Tengo un conjunto de retos y voy a por ellos uno por uno. Pero cuando uno es un emprendedor, cuando uno está al frente de su propio proyecto, cuando uno trabaja para sí mismo, tiene que ser multitarea. Y es muy importante que el emprendedor primero entienda que hay una diferencia entre trabajar para otro y trabajar para uno, y segundo se dé cuenta que para trabajar para él tiene que incorporar el trabajar de forma paralela en distintos frentes simultáneamente, sin desfallecer, sin volverse loco. O sea que ser multitarea, como dices en esta diapositiva, no es ir a una reunión, luego contestar unos emails y luego hacer un presupuesto, sino que hacerlo paralelamente. No tanto que tenga que hacerlo paralelamente, que sería en algunos casos poco recomendable, como que en su mente estén presentes un conjunto, un abanico muy grande de opciones. Es como el malabarista que está haciendo malabares con una sola bola, o el emprendedor que está haciendo malabares con 10 bolas a la vez. Para poder pasar de una bola a 10 bolas, tiene que haber una progresión, y tiene que ser una progresión escalada. Si no, el malabarista va a fracasar, no va a poder incorporar una segunda y una tercera bola. Algunos emprendedores se enfrentan al reto de pasar de mover una bola a mover 10. Y para ellos, para estas personas, en muchas ocasiones es un salto demasiado grande. Es como intentar subir una escalera de 12 peldaños dando saltos de 5 en 5. Pues a lo mejor es más fácil dar saltos de 1 en 1. Pues, Vicens, con esto terminamos este segundo capítulo dedicado a esa amenaza, a la falta de habilidades.
Bienvenidos. Como hemos visto a lo largo de este curso, un plan de negocio no deja de ser otra cosa que una hoja de ruta imprescindible a la hora de iniciar cualquier negocio. A lo largo de su desarrollo, como en un viaje de aventuras, ocurrirán todo tipo de circunstancias y es en esta travesía donde aparece la figura del emprendedor. A continuación prestaremos especial atención a los diferentes aspectos a tener en cuenta y a los riesgos y actitudes que debe tener todo emprendedor. Con nosotros está Vicenç Castellano. Bienvenido, Vicenç. Gracias. Bueno, Vicenç es coach, además de director ejecutivo de la escuela de inversión.com, y le recordarán o le conocerán por un programa que presenta en 4, Ajuste de Cuentas, donde haces de experto en conflictos financieros. Explícanos en qué consiste esta labor. Efectivamente, un experto en conflictos financieros es una persona que desarrolla su actividad estudiando el dinero, estudiando cómo las economías domésticas fracasan o cómo triunfan, sobre todo para descubrir aquellos elementos que correlacionan con el éxito y poderlos duplicar. La finalidad es poder tener dinero trabajando para ti. Vamos a hablar de la mente del emprendedor y lo que nos gustaría saber es pues qué es lo que te acredita a ti para hablar pues en este campo. Sobre todo los procesos de coaching que he desarrollado en los últimos 10 años con emprendedores. Coaching, que nos referimos a procesos en los cuales un profesional ayuda a otra persona a conseguir sus objetivos, señalándole aquellas áreas ciegas, ayudándole, facilitándole recursos, posibilidades, abriéndole un mundo de opciones. Todas las explicaciones que nos vas a dar, pues vas a ir acompañándolas con diapositivas que nos has traído. Así que, si te parece, Vicenç, comenzamos en primer lugar diciéndonos qué es lo que vamos a ver. Bien, hablaremos de las amenazas que tiene emprender sin haber conocido antes cómo funciona tu propia mente. El emprendedor es una persona distinta al resto de personas y es importante entender que sin un dominio de los aspectos emocionales, el éxito es muy difícil de conseguir. Ajá. Pues si te parece, Vicenç, comenzamos. ¿Cuál es la primera de esas grandes amenazas? Es el problema de ser distinto. El emprendedor es una persona diferente a la mayoría, es una persona que se separa del rebaño, se separa para emprender sus propios proyectos, para ir tras sus propios sueños. Mientras él ve que la mayoría de las personas aceptan lo que la sociedad les da, no está dispuesto a seguir la misma ruta, la ruta sencilla. Entonces coge el machete, se adentra en la selva y traza su propio camino. Es por eso que lo has ilustrado como el patito feo, ¿no? Por un lado, el emprendedor es una persona incomprendida. Sin ninguna duda, está en un entorno en donde las demás personas le ven como el patito feo. Alguien que no acepta las reglas del juego, alguien que no está dispuesto a trabajar para otras personas, alguien que quiere perseguir sus propios proyectos y quiere transformarlos en algo exitoso y, sobre todo, que le satisfagan. Y es una incomprensión, Vicenç, en diferentes ámbitos, ¿no? Como nos decías, el ámbito... De entrada, en el ámbito familiar, ya cuando el emprendedor es pequeño, ya manifiesta este sentimiento de ser diferente, de no querer hacer lo que hacen las demás personas, probablemente llevado por su perfeccionismo, como luego veremos. Es una persona que probablemente en casa ya no acepte que sus padres le digan cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, imaginaros una persona que tiene un sueño, pero que no tiene el apoyo ni la comprensión, probablemente, de sus propios padres. Si ha tenido la suerte, Juan Pablo, de estar en una familia en la que sus propios progenitores son emprendedores, entonces las cosas son mucho más fáciles. Pero, ¿qué pasa si resulta que ha nacido en un entorno en donde todo es incomprensión, dudas y cuestionamientos? Esta persona lo tiene realmente difícil para hacer frente a la inercia, sobre todo cuando las personas que toman las decisiones en su vida son más altas, más sabias, ganan más dinero y él depende de esas personas. Claro, hablamos de los comienzos de su vida, donde la familia es muy importante, pero a medida que va creciendo, también esa incomprensión va creciendo en los diferentes ámbitos en los que él vive. Efectivamente, por ejemplo, en la escuela, rodeado de sus amistades, de sus amigos, una persona pues que quiere hacer cosas diferentes y que se encuentra con que los demás no tan solo no lo siguen, sino que no le entienden. Entonces, cuando él comparte sus sueños, yo quiero ponerme por mi cuenta, quiero tener mi propia empresa, quiero trabajar para mí, y el resto de personas están intentando tener un trabajo seguro en una gran empresa, estas dos cosas son contrapuestas. Esto le genera muchas veces una resistencia muy dura de superar. Por un lado tenemos la familia y por otro lado tenemos todo el grupo de amigos, todas las amistades que están ahí influyéndoles, sin ninguna duda. Vicenç, ¿en qué otro ámbito se puede manifestar esa incomprensión hacia el emprendedor? En el ámbito de la pareja. Imagínate
una pareja que no entienda que un emprendedor tiene que dedicar muchísimo esfuerzo, jornadas infinitas, trabajo durante los fines de semana. Una pareja que no le esté apoyando cuando él está luchando en todos los frentes. Si la pareja no está implicada en el proyecto, para el emprendedor es terriblemente complicado poder conseguir la fuerza necesaria para seguir en pos de sus sueños. Es como intentar hacer una carrera que ya de por sí es complicada, llevando la carga de una mochila. Muy difícil. Es difícil, ¿no? Pero se consigue. Se consigue. Se consigue, ¿no? Pues continuamos con las diapositivas que nos has presentado y está el ataque de los cangrejos. Esto nos lo tienes que explicar, Vicens. Claro, el ataque de los cangrejos, Juan Pablo, hace referencia a todo el esfuerzo que hacen las personas que están alrededor del emprendedor para atraparlo. Si vosotros veis cómo se cazan los cangrejos, una cosa muy sorprendente, muy curiosa, es que cuando los cazan no los ponen en un cubo con tapa, sino que los ponen en un recipiente bajito y sin ningún tipo de tapa. Y no obstante, los cangrejos no pueden escapar. ¿Por qué? Porque cuando un cangrejo intenta salir del recipiente, los demás cangrejos, los que están dentro, le cogen con las patas y le vuelven a tirar al fondo. Y esto es lo que le pasa al emprendedor. Muchas veces él está intentando salirse de la manada, luchando por sus objetivos, pero tiene el resto de las personas de su alrededor que le vuelven a tirar hacia adentro. ¿Cómo? Pues cortándole los sueños. ¿Cómo? Diciéndole que esto es imposible. ¿Cómo? Diciéndole que no lo va a conseguir. Y esto es algo que va añadido al propio proyecto del emprendedor. Ella tiene las dificultades que son intrínsecas al proyecto y además las añadidas de estos cangrejos que están tirándole para que se quede en el fondo del cazo. Ya nos contarás cómo podemos solucionar eso. Evidentemente, primero entendiéndolo. Lo imprescindible es que uno entienda que esto forma parte de la mentalidad del emprendedor, que hay un esfuerzo doble, desarrollar el proyecto y, paralelamente a esto, desarrollar el conjunto de habilidades y mecanismos y actitudes mentales para no ser víctima de tu entorno. Hay que ser muy fuerte de mente. Todo emprendedor tiene que tener esa faceta bien desarrollada, por lo que veo, ¿no? Hay que ser una persona muy fuerte, pero no tan fuerte como para que te quiebres, ¿no? Un roble es mucho más fuerte que un sauce y no obstante una racha de viento puede acabar rompiéndolo. Esto no pasa con un sauce que es flexible. Luego tiene que haber la fuerza y a la vez tiene que haber la flexibilidad. Perfecto. Bueno, pues continuamos viendo estas primeras amenazas, este primer bloque, y aquí nos pones el factor Espartaco, que como vemos sigue siendo igual de visual el ejemplo que nos vas a poner, ¿no? Sí, el factor Espartaco hace referencia a lo que llamamos, los que nos dedicamos a la psicología, como complejo de esclavo. Esto es, aquellas personas que están formando parte de una comunidad y que de alguna manera ven como sus sueños están frustrados y como no consiguen el 100% de consecución de sus propios objetivos y cómo están renunciando a algunos logros y al final asumen que su condición es más de lo mismo, mis días no me gustan, sigo repitiendo un año tras año sin llegar a ningún sitio. Cuando estas personas sienten que alguien que pertenece a su grupo intenta liberarse, intenta salir, se lo ponen especialmente complicado, se lo ponen muy difícil. Esto es el factor Espartaco, ¿no? El efecto de la mentalidad del esclavo. Yo estoy trabajando en una jornada laboral fuera de mi casa en la que tengo que dedicar 1 hora de desplazamiento en coche, luego estoy pues desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando para otra persona, rodeado de compañeros que a lo mejor pues no son de mi agrado, yo no los he elegido, los ha elegido la empresa, y haciendo un conjunto de funciones que a lo mejor a mí no me satisfacen. Esta es la mentalidad del esclavo. En vez de romper con esto y trazar su propio proyecto y montarse por su cuenta, que es lo que quiere perseguir el emprendedor, esta persona lo que hace es aceptar que no está hecho para él el conseguir cosas, asumir su mentalidad de esclavo, y ahí empieza y ahí nace el factor Espartaco. Yo, que asumo que soy un esclavo, voy a sabotear cualquier persona que yo identifico como un igual y que intenta escapar de mi propia condición. Pues con este factor Espartaco, el ataque de los cangrejos y esa incomprensión en los diferentes ámbitos familiares, pues terminamos este primer bloque, ¿no? Primero de los 3 bloques de amenazas, ¿sí?, que debe superar un emprendedor. Pues vamos a continuación a ver las siguientes.